Si el Señor solamente se hubiera limitado pues a sanar a paralíticos, que hubieran pensado los ciegos, los mudos, los cojos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la diversidad de enseñanzas de Cristo fue enorme. Habló prácticamente de todo, de los diezmos, de las ofrendas, de la oración, del ayuno, del perdón. Exactamente igual ocurrió con sus actos, con sus obras. No solamente hay variedad en la enseñanza, sino que también hay variedad en sus acciones. Y esto nos habla acerca de cómo el Señor en momentos puntuales de nuestra vida, según la necesidad que podamos tener, Él nos puede ayudar y Él nos puede socorrer. Hay momentos en los que a lo mejor no necesitamos ser sanados, pero hay una situación que tiene que ser cambiada. Puede ser una situación familiar, una relación con un hijo, con un padre, con la esposa, con el marido. Bueno, pues también vemos que el Señor Jesús, en uno de sus milagros, transformó el agua en vino. No significa de que el Señor hoy tiene que transformar nuestros grifos de agua en grifos de vino, pero sí nos da a entender la Escritura que Él puede transformar situaciones por muy difíciles que nos puedan parecer. Porque en aquel momento, en aquella boda, en Caná de Galilea, la situación era imposible de solucionar. Sin embargo, el Señor actuó de una forma tremenda, ¿no? Y lo que nadie podía hacer, el Señor lo hizo. Puede ser que a lo mejor no necesites que tu situación sea transformada o tu cuerpo pueda ser sanado, pero puede ser que a lo mejor necesites que el Señor provea tu necesidad material. Y he empezado el culto en esta tarde hablando de cómo el Señor ha suplido de una forma espectacular nuestras necesidades materiales. Amén, hermanos. No olviden nunca, recuerden ese testimonio que les acabo de comentar al principio del culto. Y es que vemos que el Señor Jesucristo no solamente sanaba enfermos y mudos y cojos y resucitaba muertos, sino que también vemos que en un momento puntual, cuando la gente tenía hambre, pues Él suplió no una, sino en varias ocasiones, el alimento material de la gente, proveyéndoles pan y proveyéndoles peces, ¿verdad? Luego vemos al Señor sanando todo tipo de dolencias y enfermedades, transformando situaciones que humanamente hablando era imposible que cambiaran, pero también vemos al Señor a veces libertando a gente que no estaba enferma físicamente hablando, no tenían un problema, digamos, material, de comida, de alimento, pero sí tenían un problema de tipo espiritual. Y vemos al Señor en muchas ocasiones libertando a los oprimidos por el diablo, personas que tenían serios problemas con demonios, y eran liberados de una forma espectacular. Tal vez el caso más notorio y más significativo, sin lugar a dudas, sea el del famoso endemoniado gadareno. Hubieron otros casos, ¿verdad? Pero el del endemoniado gadareno fue espectacular porque era un hombre enajenado, un hombre imposible de dominar, de controlar. Dice que vivía en los cementerios haciéndose daño, lo ataban con cadenas y las rompía. En fin, era un hombre realmente, era un salvaje, era una bestia, y el Señor lo liberó y llevó una vida totalmente normal, hasta el punto que le dice, no me sigas, no vengas conmigo, sino ve a los tuyos, ve a tu casa, ya que no me dejan ir a mí, y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces yo quiero en esta tarde destacar la variedad en las acciones del Señor Jesucristo. Estaba leyendo hoy incluso en Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 15, cómo el Señor sana a un chico que tenía problemas mentales que se manifestaban como si estuviera realmente poseído, ¿verdad? Su mente estaba mal, no era un problema de la piel, no era un problema de la vista, sino que la Biblia, la palabra que emplea es que era un lunático. Mateo capítulo 17, es un texto que creo que no te pasé al principio, pero bueno, te lo paso ahora si lo podemos leer. Y dice que en Mateo 17, 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, escucha, versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces
en el agua. Vemos cómo el Señor lo liberó. Y esa palabra lunático en la Biblia se emplea muchas veces como sinónimo de loco, como persona que está muy mal de la mente. Así que vemos al Señor que no solamente sanaba gente con problemas mentales, sino también con problemas espirituales, caso de los endemoniados, problemas en la piel, ¿verdad? Vemos que la lepra es un problema en la piel y el Señor sanaba leprosos. Vemos que a veces el Señor sanaba a personas que tenían problemas en los huesos. Dice que la mujer encorvada no se podía enderezar, tenía un problema en su columna terrible. Vemos que el Señor sanaba a personas con problemas en los ojos, en la vista, en las piernas, muchas veces cojos, paralíticos. Es decir, quiero enfatizar esto en esta tarde, para que te des cuenta de que en cualquier situación en la que tú te encuentres, problema físico, espiritual, económico, mental o de cualquier otra índole, tenemos un Dios tan poderoso, amén, que nos puede ayudar, porque lo mismo que hizo lo puede volver a hacer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay varios factores que a veces podemos vernos que son factores en nuestra contra, y uno de ellos es el factor tiempo. Y yo he escogido varias porciones para que ustedes se den cuenta que no importa el tiempo que hayas tenido ese sufrimiento, esa dolencia, esa dificultad, el problema del tiempo para el Señor no existe, no existe. De hecho, me llama la atención que muchas veces la Biblia dice y los evangelios registran el tiempo que la persona llevaba sufriendo ese problema. Vamos a ir, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, capítulo 5, el famoso paralítico del estanque de Betesda. Pues en el capítulo 5 nos dice el Evangelio según San Juan lo siguiente: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Nos quedamos en Jerusalén y vamos a ver lo que pasó con la visita del Señor en Jerusalén. Ahí estamos. Y dice que cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque que en hebreo se llama Betesda, la casa de la misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Os dais cuenta cómo el tiempo no pasa desapercibido para el evangelista Juan? ¿Se dan cuenta cómo no dice la Biblia que había un paralítico que llevaba pues mucho tiempo, sino que especifica 38 años, toda una vida, esperando algo que nunca iba a acontecer, esperando algo que nunca iba a suceder? Porque dicho sea de paso, en el estanque de Betesda, según la Biblia, no se curó nunca nadie de nada, hasta que llegó Cristo. ¿Cuántas veces la gente está esperando en lugares santos, en lugares donde dice que se apareció fulano o mengano, que ocurra el milagro y no ocurre nada? Bueno, así pasaba en el estanque de Betesda. Se había corrido la leyenda, el rumor de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el primero que se metía, es una cosa muy injusta, ¿no? El primero y el segundo, ¿qué pasa con el segundo y el tercero y el cuarto? Ah, amigo, llegaste tarde, ¿no? La gente estaba allí esperando algo que nunca sucedía, ¿vale? Hasta que llegó el Señor y sana a un hombre que lleva 38 años esperando un cambio, 38 años tirado como un perro. Lógicamente, aunque el ángel viniera, que no iba a venir, pero aunque el ángel viniera, él nunca iba a poder llegar al primero, porque lógicamente su problema le impedía llegar al primero, era paralítico. Y dice la Biblia que llevaba así 38 años. Entonces uno dice, bueno, ya después de 38 años, ya como que uno ya ha adoptado esa enfermedad, ya te has acostumbrado a vivir con ese problema, con ese marido, con ese problema, con ese hijo, con esa dificultad. Pero vemos que el Señor así, en décimas de segundo, solucionó lo que 38 años de larga espera, tirado en el estanque de Betesda,
no pudieron cambiar. ¿Te das cuenta? Así que el factor tiempo no te tiene por qué asustar, sino todo lo contrario. El Señor puede cambiar las cosas en décimas de segundo cuando confiamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro ejemplo en el Evangelio también San Juan, capítulo 9. Vamos a Juan capítulo 9, porque este es aún peor. El paralítico del estanque de Betesda llevaba 38 años, pero este ni te cuento. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Este no llevaba unos cuantos años en esta condición, sino que ya había nacido así. Ya era ciego desde el vientre de su madre. Aún no había nacido y ya era ciego. Nunca vio. No es como otros ciegos que dicen, Señor, yo lo que quiero es recobrar la vista. Personas que a lo mejor vieron un tiempo, pero que se quedaron ciegos. Como fue el caso, por ejemplo, del patriarca Isaac. El patriarca Isaac vio perfectamente. La Biblia dice que vio de lejos a su futura esposa y se enamoró de ella, ¿no? Pero sin embargo, cuando es adulto, cuando es mayor, no puede ver. Y por eso Jacob entra y se hace pasar por su hijo Esaú. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Este hombre nació ciego, nunca había visto el rostro de su padre, de su madre, ni siquiera sus manos, nunca había visto a un amigo, nunca había visto un monte, un pájaro, nada, era ciego de nacimiento. Sin embargo, el Señor llega y lo sana completamente en otro estanque, en el estanque de Siloé, que está en la otra punta de la ciudad de Jerusalén, estanque que hasta el día de hoy lógicamente se puede visitar. ¿Os dais cuenta? Factor tiempo, uno 38 años, otro desde el nacimiento. Hay otro caso en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, vamos a poner la lectura para que ustedes puedan escuchar el texto. Lucas capítulo 13, los versículos 10 y 11, dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Yo creo que tanto Lucas como Juan como otros evangelistas anotan y apuntan y escriben los años que llevaban de martirio y de sufrimiento para que quede bien claro que aquello no era una dolencia pasajera, que aquello no era algo que le pasó por la mañana pero que a lo mejor por la tarde se iba, sino que eran personas que llevaban muchos años sufriendo. 18 años esta pobre mujer congregándose en una sinagoga y de ninguna manera se podía enderezar, y el que lo está contando es un médico, es Lucas. Dice que no hay forma de enderezar la vida de esta mujer. Un problema, no sé, de artrosis, yo no sé lo que fuera, pero lo que está bien claro es que eran 18 largos años. Y el Señor llegó, la llama, la saca, pone las manos sobre ella y le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al momento se enderezó. ¿Os dais cuenta? Ni el ciego de nacimiento, ni el paralítico de Betesda, 38 años tirado, ni la mujer de la sinagoga, 18 años encorvada, el factor tiempo se les volvió en su contra, sino que para el Señor el tiempo no existe, sino que Él llega y hace lo que la medicina no puede hacer jamás. Pero luego hay otro factor, que es tal vez el factor de la distancia. ¿Tendría algún problema el Señor en sanar, en obrar en una persona que no está presente delante de Él cuando tiene que recibir el milagro? Porque algunos pueden decir, bueno, veo que aunque haya sufrido muchos años, el Señor puede actuar en mi vida. Pero, ¿y el tema de la distancia? Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Juan, volvemos a Juan, capítulo 4, por favor. Juan, capítulo 4, del 46 en adelante, dice que había allí una mujer, Juan 4, 46. Ya la mujer la hemos dejado, ahora nos vamos a un hombre. Juan 4:46 dice que vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, la palabra Capernaum es un nombre compuesto, Kefernaum, Cafer significa en hebreo pueblo, es el pueblo donde había nacido el profeta Nahum, en ese pueblo de Capernaum, vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, del sur al norte, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo se muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó
la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, las noticias, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y entonces dice la Biblia que el padre entendió que esa era la hora a la que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó toda su casa. ¿Os dais cuenta? No estaba el enfermo delante, estaba a muchos kilómetros. El padre, cuando llega a la casa, se da cuenta de que desde el día anterior ya su hijo estaba sanado. Luego, la distancia tampoco es un problema para el Señor. Por eso nosotros podemos orar por un hermano, por un matrimonio, por una persona que no está aquí. A lo mejor está a miles de kilómetros, pero no importa. Para el Señor no existe ni tiempo ni distancia que lo limite. ¿Cuántos lo creen? Otro ejemplo más para que veáis. Lucas 17, versículo 11 en adelante. 10 pobres leprosos condenados a morir con aquella terrible enfermedad. Lucas 17:11 nos habla de cómo estos hombres se atreven a bajar de las montañas. Y entonces dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ni los tocó, ni los rozó, ni les puso las manos encima, como lo hizo, por ejemplo, con la mujer encorvada en la sinagoga, sino que de lejos le dijo: vayan a los sacerdotes para que les reconozcan. Los sacerdotes eran los que reconocían cuando una persona tenía que dejar el pueblo, tenía que marcharse porque había contraído esta enfermedad contagiosa, y al mismo tiempo, en el supuesto e hipotético caso de que uno dijera que había sido sanado, tenía que volver a ser reconocido por el sacerdote, tenía que entrar en un largo periodo de cuarentena. No voy a explicar ahora todo lo que tenían que hacer porque es un largo proceso, y era el que volvía a admitir al leproso en la comunidad. Y en este caso, ellos, sin ser sanados, ya lo puedes quitar si quieres, por favor. En este caso, ellos, sin ser sanados, sin sentir absolutamente nada, sin ser tocados por la mano del Señor, en obediencia, dicen: bueno, dice que vayamos a los doctores, dice que vayamos a los sacerdotes, pues vamos, a ver qué pasa. Y mientras van caminando, se produce el milagro. Un milagro a la distancia. Luego, el factor tiempo y el factor distancia no tiene por qué limitarte, ni asustarte, ni atemorizarte, porque el Señor no lo limita nada ni nadie. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por lo tanto, vemos que el Señor cambia vidas, sana enfermos. El Señor responde fácilmente al clamor de su pueblo. No importa lo desesperado que nos encontremos. Es más, yo me atrevería a decir que es en esa oración de angustia, en esa oración de urgencia, en ese clamor profundo, donde nos quebrantamos y clamamos al Señor, donde parece como que el Señor actúa más rápidamente, ¿no? Hay un salmo muy bonito que incluso lo hemos cantado en alguna ocasión aquí en la iglesia, que dice: desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, vemos que en la palabra de Dios no hay nada que limite al Señor. No hay nada que limite a Dios. Ahora, algunos pueden pensar: bueno, ni el tiempo, ni la distancia, pero ¿y la muerte? Porque yo he oído muchas veces, por lo menos antes se decía: para todo hay remedio en la vida, menos para la muerte. Eso lo decía mucho mi madre. Pues se equivocaba, porque también para la muerte hay solución. Porque la Biblia dice en una de las cartas que Pablo le escribe a una iglesia que estaba pasando un momento muy difícil debido a las persecuciones en la ciudad de Tesalónica, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque si creemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá el Señor a los que durmieron en Él, ¿verdad? Y entonces dice que después resucitaremos y recibiremos al Señor en las nubes para estar por siempre, por la eternidad con Él, ¿no? Sin embargo, en aquellos tiempos se creía que la muerte era el fin de todo, sobre todo a partir de las 72 horas. En la mentalidad judía
se creía que el alma abandonaba a la persona a los 3 días y ya nunca más, hasta el día postrero, hasta el día de la resurrección, la persona volvería a la vida. Sin embargo, hay un pasaje en la Biblia, y sé que ya sabéis de lo que estoy hablando, se encuentra también en Juan capítulo 11. Un hombre que vivía en un pequeño pueblo llamado Betania, del cual probablemente hablemos el domingo. Y en Juan capítulo 11, del versículo 1 al 6, escuchen esta historia porque es muy interesante, porque es una resurrección más, pero con una diferencia muy significativa. Y es que las otras resurrecciones, los otros milagros de resurrección que ya había hecho el Señor, eran personas que habían muerto o en ese mismo día o prácticamente en ese mismo momento. Sin embargo, esta resurrección es diferente, porque dice la Biblia que había uno que estaba enfermo, que se llamaba Lázaro, vivía en Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, aquí hay un dato muy interesante, esa María, que era la hermana de Lázaro, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Yo no sé cuántos recuerdan la historia, pero hay un momento en el que Jesús está en una casa y llega una mujer y con un vaso de alabastro de nardo puro, de aquello era un dineral, se lo derrama totalmente al Señor, y uno de sus discípulos hace el siguiente comentario: menudo desperdicio. Y ese comentario lo oyó el Señor. Porque lo haya hecho en voz alta o en voz baja, lo que decimos el Señor lo oye. ¿Y cómo se atreve Judas, uno de los discípulos de Cristo, a decir: por favor, te has pasado? Esto es un desperdicio. Esto se podía haber vendido aproximadamente, y ya saca las cuentas, alrededor de 300 denarios. Y se podía haber dado algo a los pobres. Y dice Juan, no es que tuviera mucha carga y mucha preocupación por los pobres, ¿no? Sino que como era ladrón, metía la mano en la bolsa y decía: me podía haber llevado yo un buen pellizco, ¿no?, con estos 300 denarios. Y el Señor dijo: no la molesten, déjenlo, porque esto lo ha hecho, con un acto de agradecimiento y de amor, y en todo lugar donde se predique el Evangelio se hablará de lo que esta mujer ha hecho. Y se cumplió al pie de la letra, porque hoy, 2000 y pico años después de este milagro, o de este acto, estamos hablando de esta mujer. Luego se cumplió literalmente, ¿verdad? Bueno, pues, para más Inri, esta mujer había demostrado una devoción y un amor por el Señor espectacular. Así que enviaron las hermanas, Marta y María, a decirle al Señor: Señor, he aquí que el que amas, como diciéndole: oye, si lo amas, no dice ven a ayudar a Lázaro, sino ven al que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Vamos a pararnos un momento aquí, porque siempre relacionamos enfermedad con pecado, enfermedad con algo malo, pero aquí hay un matiz, aquí hay un dato muy importante. Jesús dijo: un momento, otras no, pero esta enfermedad es para la gloria de Dios. Luego hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Bueno, ¿no lo veis ahí o qué? ¿Está más claro que el agua? Pues si con la enfermedad que el Señor ha permitido en mi vida o en la vida de cualquiera de nosotros puedo glorificar a Dios, bienvenida sea. Porque si lo que queremos es darle gloria a Dios, se la daremos en vida, en muerte, sanos, enfermos, solteros, casados, viudos, separados, viejos, jóvenes, adolescentes, me da igual. Pero si es para la gloria de Dios, pues gloria a Dios. Y Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Es decir, la muerte no se va a llevar la medalla, la muerte no se va a llevar el galardón, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y añade: para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, esta enfermedad lo que va a traer es gloria al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús amaba a Marta y a su hermana
y a Lázaro, no solamente a Lázaro, sino a las hermanas. Cuando yo pues que estaba enfermo, ¿qué hubieras hecho tú? Nuestra hermana Cordy me hablaba esta mañana de que su papá está muy enfermo. Este hermano que ha estado con nosotros aquí en la iglesia en varias ocasiones, lo conocemos, ¿verdad? Probablemente a lo mejor tenga que salir de viaje mañana o pasado mañana o la próxima semana, porque está enfermo y hay que ir. Bueno, ¿y el Señor qué hace? Pues cuando yo que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo? Si Marta y María no van a molestar al Señor por un resfriado, por un dolorcito pasajero de cabeza. Cuando Marta y María, sabiendo cómo es el Señor y lo ocupado que está y todo lo que tiene que hacer, cumplir su ministerio, mandan a llamar al Señor, es porque su hermano está muy, pero que muy enfermo. Entonces ellas le llaman porque dice, oye, vente pronto que se nos va, vente pronto que se nos muere. Pues el Señor, en vez de actuar inmediatamente, se queda 2 días allí, y en el versículo 17 de San Juan capítulo 11 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces ya se acabó. Ya no estamos hablando del factor tiempo, ya no estamos hablando del factor distancia, estamos hablando ya de palabras mayores. Esto es la muerte. Y además, para más INRI, 4 días después. Si ellos creían que al tercer día el alma se iba y llega al cuarto, ya no hay nada que hacer. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? Que a veces tenemos una fe un poco rara, una fe un poco extraña, y tanto una como la otra le dicen exactamente lo mismo al Señor. Parece que se hayan puesto de acuerdo. Si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no estaría muerto. ¿Qué le están diciendo diplomáticamente al Señor? Mi hermano murió por tu culpa. ¿Sí o no? Si tú hubieras estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, mi hermano hoy estaría sano. Pero como no estuviste cuando tenías que haber estado, sino que llegas tarde, hoy mi hermano es pasto de los gusanos y es presa de la muerte. Luego, perdona Señor, pero nos ha fallado. Perdona Señor, pero has llegado tarde. Y entonces cuando el Señor le da una declaración a estas hermanas tremenda, dice algo que nunca había dicho, pero parece que es necesario recordárselo. Dice, pero vamos a ver, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y claro, ahí viene esa fe extraña que a veces, no sé, se ha apoderado de nuestra alma, de nuestro vocabulario, y saltan y dicen, no, si yo sé que mi hermano va a resucitar, si yo soy judía, yo creo en las escrituras, yo leo la Tanaj, yo leo el Antiguo Testamento, y yo sé que la resurrección es bíblica, algún día todos resucitaremos, lo leí en Daniel, lo leí en los Salmos, yo lo sé, pero ¿resucitará cuándo? En el día postrero, cuando resuciten todos, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Jeremías, mi hermano. Y el Señor le dice, no, Marta, María, yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy hablando del futuro, yo te estoy hablando de ahora. Vamos, ¿dónde está? Vamos al cementerio. Y cuando llega al cementerio, todavía siguen con aquello de que no puede ser, de que no puede ser. Y el Señor dice, vamos a ver, les voy a demostrar lo que recién les acabo de decir, que yo soy la resurrección y la vida. Así que por favor, María, por favor, Marta, quítenme la piedra, están tardando. Y le vuelven otra vez a dar otro consejo al Señor. Señor, es que mi hermano hace 4 días que murió, como si él no lo supiera. Es que hiede, ya tiene que estar corrompido, ya hay un olor ahí arriba, ahí dentro tremendo. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Se echa a llorar. Se echa a llorar. Como diciendo, pero bueno, pero ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo enseñar que no hayan oído? Y es entonces cuando el Señor tiene que hacer un milagro tremendo,
que está por encima del tiempo, por encima de la distancia y por encima de la muerte, porque por ahí hay una declaración tremenda que Pablo la registra en una de sus cartas a los Corintios, donde le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Te das cuenta? Así que nuestra fe no se puede ver en ningún momento afectada por ese virus de decir: es que ya hace mucho tiempo, ya es muy difícil, ya hace mucho tiempo que se apartó de los caminos del Señor. Él iba de niño a la escuela dominical, ella venía a la iglesia, pero claro, ya lleva 20 años sin congregarse, ya sabe Dios, si le hablamos capaz que tiene una rebeldía dentro tremenda, y entonces le damos más credibilidad al factor tiempo que al poder de Dios, como si para el Señor el tiempo fuera un problema. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo necesitó el Señor para crear el cielo y la tierra? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo necesitó el Señor para crear una estrella? Dice: no, es que el universo tiene no sé cuántos millones de años. Bueno, para ustedes sí, porque ustedes necesitarían cientos de miles de millones de años para decir: esto ha salido con el factor tiempo, pero para el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz así al momento. ¿Qué te parece? La distancia tampoco es un problema para el Señor, no importa. Hasta una persona que no necesitaba ningún milagro, ninguna transformación, lo ve y le dice: escuchen, chicos, miren, fíjense en ese chico, fíjense en este muchacho. Este es un verdadero israelita. Y este hombre se le queda mirando y dice: pero si nosotros nunca nos hemos visto las caras, es la primera vez que nos encontramos. ¿Cómo sabía el Señor? Porque el Señor lo sabe todo. Dices que yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Yo no sé lo que estaba haciendo debajo de la higuera, yo no sé lo que significa eso, yo te vi debajo de la higuera, pero lo que está bien claro es que a Natanael lo reventó y le dijo: Dios mío, Señor mío, y le dijo: no te sorprendas, porque a partir de ahora vas a ver cosas mayores, ¿te das cuenta? Por lo tanto, lo que tenemos que partir de la base es que cuando oramos, Dios oye. ¿Cuántos dicen amén? Por eso David le puso a uno de sus hijos Eli Shama, que significa Dios oye. Pero bueno, está bien saber que Dios oye, amén, hermanos, está buenísimo. Yo que saber que cuando yo oro, cuando nosotros oramos, el Señor nos oye, eso es una bendición espectacular. Pero ¿y si no me responde? No, pero es que cuando Él te oye es porque Él te va a responder, porque si no es que ni te oiría. No es que tú le cuentas algo al Señor, Él lo oye, pero dice: hazte el loco, ni caso. No. La promesa dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él no te va a oír para no responderte. Puede ser que la respuesta no sea de tu agrado, como el otro día nuestro hermano Anderson nos compartía. Puede ser que la respuesta sea un no, pero no significa de que no te haya respondido, porque el no también es una respuesta, como el sí también lo es, pero el silencio no es ninguna respuesta. Cuando Dios te oye es porque Dios te va a responder, porque dice que esta es la confianza que tenemos que desarrollar y mantener en el Señor, que si Él me oye, Él me responderá a la petición que le hayamos hecho conforme a su voluntad, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, hermanos, cuando nos encontremos en cualquier situación, de la índole que sea, física, espiritual, mental o lo que sea, podemos tener la completa seguridad de que el Señor, cuando clamamos a Él, Él nos está escuchando. Y esa es la garantía de saber que el Señor va a responder a mi favor. Porque si hay algo que el Señor nos ha demostrado clarísimamente en todos estos años y a lo largo de nuestra vida, es que Él se interesa por nuestras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene mucho interés en tus hijos. Si Él te los dio, si Él fue el que te los dio, ¿cómo no va a tener interés por Él, por ellos? Si no te los hubiera dado. Él tiene mucho interés en tu salud. Si el Señor, cuando creó al hombre, lo creó sano, no lo creó lleno de enfermedades y después se las fue quitando poco a poco, lo creó sano. El Señor tiene mucho interés en tu estabilidad emocional, en tu equilibrio psicológico. ¿Cómo va a querer el Señor que seas un perturbado, que no duermes, pesadillas, cosas raras, se me va la memoria, ahora entiendo, ahora no entiendo? No, el Señor te quiere tener en perfectas condiciones. Y dentro de la edad que cada uno pueda llegar a tener, dentro de esa edad, lo mejor posible, porque esa es la voluntad de Dios. No relacionemos edad con enfermedad, eso es mentira.
¿Qué pasa? ¿Que los jóvenes no se enferman? Parece que no, es que es mayor, tiene que estar enfermo. ¿Quién dijo que un mayor tiene que estar enfermo? Porque en el hospital hay niños con 7, 8, 9 años que están enfermos y están muriendo de enfermedades que gente con 80 años no tiene. Luego no relacionemos cosas que la Biblia no las asocia, como decir, no, es que es rebelde porque es joven. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo que la rebeldía? ¿Quién dijo que la rebeldía tiene que ser la característica principal de la vida de un joven? Cuando vemos en la Biblia jóvenes que no tenían de rebelde nada, sino al contrario, eran gente ejemplar, obediente. Mira David, mira José y tantos personajes. Por lo tanto, no hagamos asociaciones de cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Mira, la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que esté guardado irreprensible para la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor cada día que nos sane, que nos perdone, que nos limpie, que nos mantenga bien, que nos mantenga fuertes, que nos mantenga equilibrados, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y luego hay enfermedades raras en la Biblia, no todos son ciegos y mudos y paralíticos. Luego hay enfermedades raras. Por ejemplo, hay uno en la Biblia que la Biblia dice que era un hidrópico. ¿Habéis leído ese pasaje? Dice que era un hidrópico. Eso está en la Biblia suya también, ¿o no? ¿Y qué es la hidropesia? La hidropesia es una retención exagerada de líquidos en los tejidos del cuerpo. Ponga internet ahí, ponga hidropesia y va a haber gente que tiene las piernas, el estómago, los brazos, los dedos, la cara, una inflamación fuera de lo normal, y no es por gordura, es por retención de líquidos. Y esa enfermedad, la hidropesia, va acompañada de diversas enfermedades que terminan afectando negativamente al corazón, a los riñones, al aparato digestivo. Y uno dice, ¿y esas enfermedades tan raras de retención de líquido, de una persona totalmente hinchada, eso existía en los tiempos de la Biblia? No, claro, mijo. Dice que el Señor un día tuvo que sanar a una persona que era un hidrópico. En otras palabras, ¿te das cuenta cómo la Biblia menciona enfermedades de la piel, enfermedades de la vista, enfermedades de retención de líquido, enfermedades de toda índole, para que sepamos en todo momento que no hay área de la vida del creyente, de un hijo de Dios, que el Señor pierda el control sobre ella? ¿Te das cuenta? Cómo el Señor a veces en su palabra hacía diferentes cosas para que si en un momento puntual de la vida nos encontremos en una situación parecida a las que leemos en la Escritura, tengamos la base suficiente para darnos cuenta de que nuestro Dios nos puede echar una mano en un momento determinado. Incluso, y quiero terminar con este ejemplo, dice la Biblia que un día había un hombre que estaba tan mal que ni siquiera se podía valer por sí mismo. No me refiero al que acabo de hablar, el paralítico de Betesda, me refiero a aquel pobre hombre que vivía tirado en una camilla, que aunque quisiera ir a donde estaba el Señor no podía, pero gloria al Señor que tenía amigos. Hay un proverbio que dice que hay amigos que son mejor que hermanos, y este tenía 4 amigos que se informaron de dónde estaba el Señor, y mira tú por dónde estaba ese día en el pueblo donde este hombre vivía. Y los amigos lo agarran y se lo llevan, y ese día el Señor no está predicando al aire libre, ese día está en una casa. Y claro, se ha corrido la voz y la casa se ha llenado hasta arriba de gente, de tal manera que ya no cabe ni un alfiler, como se suele decir. Pero en aquellos tiempos las casas no eran de hormigón, ¿no? Sino que eran como de paja, de hoja de palmera, eran muy sencillas. Y entonces dice que en vez de desanimarse, en vez de derrumbarse por los obstáculos aparentes, estos 4 hombres con el paralítico, fíjate tú que no se les caiga el paralítico, ¿no? Qué cuidado, qué equilibrio. Tuvieron que subir arriba, romper un poquito el techo con todo lo que caería abajo, y el Señor, en vez de molestarse, en vez de enfadarse, decir, oye, estén quietitos, por favor, que me está entrando tierra en los ojos. Se queda callado, descuelgan al paralítico y el Señor lo sana por dentro y lo sana por fuera, porque dice, cuando vio la fe de ellos. ¿Ese ellos incluye al paralítico? ¿Esa fe es la de los 4 amigos que tenían fe para que su amigo enfermo pudiera ser sanado? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces hemos orado por gente que no tiene fe?
¿Se puede orar por gente que no tiene fe? Sí. Seguramente que cuando oraron por nosotros en algún momento de la vida, nos enteraremos en la otra vida, seguramente no era cuando estábamos en lo mejor y cuando estábamos, a lo mejor, sabe Dios, revolcándonos en el mundo, pero alguien tuvo la fe de que si oraba por esa mujer, por ese joven, por ese niño, por ese matrimonio, Dios podía cambiarlos y hacer una obra, y hoy estamos aquí. Entonces yo no sé si cuando dice, cuando yo la fe de ellos, incluye a los 5, a los 4 sanos y al enfermo, o incluye solamente a los 4, no lo sé. Pero sea como sea, cuando el Señor vio la fe, no se pudo quedar callado, sino que actuó a favor del que tenía la necesidad, en este caso del enfermo, y dice que salió caminando por su propio pie. Es decir, que no hay ningún tipo de limitación para el Señor. Cuando hay un mínimo de esfuerzo y de interés y buscamos al Señor de noche, de día, en la cárcel, en un barco, como sea, el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Amén. Pues hermanos, no sé cuál es su necesidad, pero sea cual sea, creo que ha quedado bien clara que el Señor es un Dios amplio, poderoso, y que Él tiene todo el poder y toda la autoridad para sanar, para liberar, para bendecir, para prosperar, para restaurar, para lo que sea, porque el ministerio de Cristo era y es tan amplio que nadie se queda excluido. Nadie dice, ¿y yo? ¿Y yo? Nadie se tiene por qué sentir excluido, porque en el reino de Dios hay lugar para todos. Ponte de pie en esta tarde conmigo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que actúe. Lo ha hecho en esta semana de una forma impresionante. Por eso comencé el culto dándoles ese tremendo testimonio que trae paz, ¿sí o no? Trae paz, oye, trae tranquilidad. El irte a la cama diciendo, gloria a Dios, ¿no? ¿Verdad? Trae la gloria al Señor. Pues deja que tu problema, deja que tu necesidad, el Señor la utilice para que Él te pueda demostrar que tiene mucho más poder. Una vez dijo alguien, no le hables tanto a Dios de lo grande que es tu problema, sino háblale más bien a tu problema de lo grande que es tu Dios, ¿no? Alguien dijo eso, ¿no? Pues cierra sus ojos ahí donde esté y háblele a su necesidad, háblele a su problema. Y dígale, mi Dios es grande, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es el Dios de la plata y del oro, mi Señor es el médico del alma, el médico de mi cuerpo, de mi mente, de todo mi ser. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si me hace falta luz, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Si no sé qué camino escoger, Jesús dice, yo soy el camino. Si tienes necesidad material, Señor dice, yo soy el pan de vida. Te das cuenta que no hay salida, no hay lugar de donde huir de Dios. Él lo controla, Él lo sabe todo. Lo material, lo físico, lo espiritual, lo psicológico, no importa lo que sea. Dios es grande, Dios es poderoso. Y no vamos a dejar que ni el tiempo ni la distancia, no vamos a dejar que ningún factor ajeno a la fe se me interponga en tu relación con el Señor, sino que en el nombre de Jesús tomamos autoridad y declaramos que mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Señor, en esta tarde tu palabra la decimos a los 4 vientos, que tu palabra es lumbrera a mi camino, aleluya, y por eso tú vas a iluminar las decisiones que tengamos que tomar en la vida. Ve tú delante, Señor, y muéstranos la puerta. Ve tú delante, Señor, y prepara el camino, y nosotros te seguiremos con confianza y con valor. Queremos seguir tus pisadas, Dios mío, donde quiera que nos lleves. Y te doy gracias porque tú eres amplio y eres maravilloso, no hay nada que te limite. Y en esta tarde, Señor, toma cada necesidad aquí representada, de la índole que sea. Llévate estas cargas, estas preocupaciones, estos temores físicos, espirituales, de soledad, de angustia, de incomprensión, de lo que sea. Tiene que marcharse en el nombre de Jesús, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días del año de nuestra vida. Él estará conmigo.
Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Gracias, Señor, porque unge mi cabeza con aceite. Gracias, Dios mío, porque puedo alzar mis ojos y mirarte y verte a ti en medio de los temores y las tormentas de la vida. Y podemos caminar por encima de las tormentas y podemos pisar por encima de serpientes y escorpiones. Y podemos caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque tú así lo has prometido en tu palabra. Y en esta tarde te pido que nos ayudes y nos fortalezcas en la fe para que todos y cada uno de nosotros podamos mirarte a ti cada día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos ejemplos de milagros diversos. Gracias por la variedad de tu ministerio y de tus obras. A ti la gloria y la honra, Señor, en esta noche. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Y amén. Saluda a tu hermano en esta tarde, hermano. Confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor. Asiento. Antes de ir a la palabra, me gustaría dar algunos anuncios. ¿Cuántos saben ustedes que la oración eficaz del justo puede mucho? ¿Sí? ¿Lo creen? Muy bien. Entonces eso quiere decir que cuando hay un momento de oración, estamos respaldando ese tiempo de oración. Amén. Porque la oración puede mucho. Bueno, hay momentos y tiempos en los que se reúnen para orar. Hay oraciones individuales, oraciones en grupo, oraciones a nivel de iglesia. Y quiero recordarles que hay oraciones, las mujeres, los días miércoles y viernes a las 9:30. Son oraciones que se están realizando por medio de Zoom, con la iglesia virtual, ¿vale? Se reúnen para estar orando por cada una de esas peticiones. Y también los jóvenes tienen oraciones los días viernes. Los días viernes por Zoom también se está orando todos los viernes a las 10 de la noche. Pero no solamente los jóvenes de aquí, sino también los jóvenes de la iglesia virtual que forman sus grupos. Ellos también se reúnen todos los viernes y tienen sus oraciones. Claro, no la hacen junto con nosotros porque el cambio de horario no pueden. Pero ellos también tienen sus oraciones. Y creo que estamos viviendo tiempos cuando más debemos orar. ¿Crees así? ¿Lo crees? Dice que el amor de muchos se enfriarán. Y será poca la oración en esos tiempos. Eso quiere decir que tenemos que ser más fieles y estar orando. Y a veces dice, hermanos, ¿cuándo es que se reúnen para orar? ¿Cuándo? Muy bien saber el día en que se ora, pero también hay algo personal. Y es que tú también estés elevando una oración al Padre íntimamente. Amén. Bueno, no sé si el pastor está ya por ahí preparado. Él se sentó y dijo, bueno, va a predicar, ya lo dejo aquí. Gracias. Sí, lo hago. Ok, gracias. Aleluya. Muy bien. Vamos a orar un momentito, por favor. Cerremos nuestros ojos. Vamos a poner la palabra de Dios en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das en esta tarde de escudriñar tu palabra, de estudiar tu palabra preciosa.
Ayúdanos, Señor, a que podamos disfrutar y descubrir las verdades que en ella se encuentran ocultas. Gracias, Señor, te damos a ti la gloria y la honra por esta oportunidad nueva que nos das de poder estar reunidos en esta tarde en este lugar. Habla a nuestros corazones, abre nuestra mente y que podamos entender tu palabra y las revelaciones que tú has dejado escritas en ella para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a poner ahí en la pantalla, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1. Vamos a leer una porción muy conocida y que es muy necesario e importante conocer lo que el Señor a través de la pluma, a través del ministerio del apóstol Pablo, nos está diciendo ahí. Porque él escribió eso en el siglo I, probablemente creyendo que él vería la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que él conoció al Señor Jesucristo, pero no como los apóstoles. Me explico. El apóstol Pablo fue un apóstol de Jesucristo. Sin lugar a dudas, él fue el que ocupó el lugar de Judas, el traidor. Pero él no fue un discípulo de Jesús. Él no vio los milagros de Cristo, no lo escuchó predicar, sino que él se convirtió después de la muerte de Esteban, que fue, como alguien dijo, el primer mártir de la iglesia. Y él recibió una serie de revelaciones que si él no las hubiera escrito, nadie las escribió. Es verdad que Pedro nos da mucha información, y Juan y Santiago, pero las cosas que Pablo cuenta acerca de los últimos tiempos, gracias a Dios que las contó, porque si no fuera por él, no nos enteraríamos de muchísimas cosas, porque él nos da información y datos para estos tiempos, aunque él creía que él vería venir al Mesías por segunda vez. Y ahí en esa carta, en la segunda que le escribe a los hermanos de Tesalónica, lo que él intenta es calmar la inquietud, el nerviosismo de la iglesia. ¿Por qué estaban nerviosos o preocupados los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Porque según los comentaristas se cree que entre la primera y la segunda carta que la iglesia recibe, alguien le informó a la iglesia de que ya había comenzado la gran tribulación. Y se habían puesto nerviosos, porque además había muchas cosas que coincidían con las cosas que van a ocurrir en el período que conocemos como la gran tribulación, o como también se le denomina el tiempo de angustia de Jacob. Muchos hermanos estaban muriendo, muchos hermanos estaban siendo torturados. Era muy difícil ser creyente en aquella época en esta ciudad de Tesalónica. Y si encima va alguien y les predica o les enseña o les manda una información diciéndoles que ya empezó la gran tribulación, era para ponerse nervioso. Entonces Pablo les escribe una segunda carta y les da unos datos muy interesantes que vamos a leerlos a continuación. Vamos a ir paso a paso. El versículo 1 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que es lo que estaba pasando. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Otros comentarios dicen que alguien imitó la firma de Pablo y les llevó a la iglesia una carta supuestamente de Pablo cuando era falso, y por eso dice: tampoco se pongan preocupados o conturbéis, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y son dos cosas, la apostasía, y se manifieste, se dé a conocer, se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quieren mentira? Ahí tienen mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creo que ese es el último versículo, ¿no? Sí, ok. Si nosotros tuviéramos en nuestras Biblias solamente lo que llamamos el Antiguo Testamento y lo estudiáramos en profundidad, llegaríamos a la conclusión de que los profetas del Antiguo Testamento hablaban, profetizaban, escribían acerca de un Mesías que recibe muchos nombres, muchos adjetivos en el Antiguo Testamento, y que vendría una vez a morir y una segunda vez a reinar. La separación, la distancia entre la primera venida y la segunda venida de Cristo nadie la sabe. Lo que sí se sabía con exactitud, y Daniel era uno de ellos, era cuándo iba a venir por primera vez el Mesías. La profecía más completa, la más amplia, la más profunda, una profecía que es muy interesante estudiarla, que ya la hemos estudiado en varias ocasiones aquí en la iglesia, que es las famosas 70 semanas del profeta Daniel, en Daniel capítulo 9. Él recibe la fecha exacta de la venida del Mesías, en su primera venida. El Señor le dice a Daniel: sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende. Tienes que saberlo. Tienes que entender, no solamente recibir la información, sino tienes que saber la información y saber lo que significa. Que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjense los datos que le está dando el Señor a Daniel, desde hasta. ¿Cuándo empieza la cuenta regresiva? En el momento en el que logren salir del cautiverio en Babilonia. Todos sabemos que a estas alturas de la historia, las 10 tribus del norte que formaron un reino aparte llamado el reino de Israel, o el reino del norte, había sido destruido hacía aproximadamente unos 140 años atrás. Las 10 tribus del norte fueron atacadas y dispersadas y nunca más se supo nada de ellas. Hay especulaciones que si están por aquí, que si están por allá, pero las 10 tribus del norte como tal nunca volvieron, digamos, abiertamente a Israel. Solamente quedaron en el país 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Había partes de la tribu de Benjamín que estaba dentro del territorio de Judá, ¿saben? Incluso había partes del templo que pertenecían a la tribu de Judá y otra parte del templo pertenecía a la tribu de a la tribu de Benjamín. Esas 2 tribus que quedaron en el sur no aprendieron la lección de sus hermanos del norte. Cayeron también en idolatría, en desobediencia, en pecado, en fin. Hubo un profeta muy famoso en el reino del sur que se llamaba Judá. El del norte era Israel, el del sur era Judá. Hubo un famoso profeta llamado Jeremías que durante 40 años les advirtió que si no cambiaban, si no se arrepentían, si no dejaban de caer en los pecados que cayeron los hermanos del norte, ellos también serían atacados y esparcidos. Se reían del profeta Jeremías porque como en el sur estaba el templo de Dios, el templo de Jerusalén, y ellos creían que eran intocables, invencibles porque allí moraba Dios, no le hacían caso al profeta Jeremías, pero la profecía del ataque y destrucción de Jerusalén se cumplió literalmente al pie de la letra.
El rey Nabucodonosor mandó sus tropas a Jerusalén, rodeó la ciudad durante aproximadamente un año, año y medio, y finalmente la ciudad cae. El templo lo queman, saquean todos los tesoros del templo, no se llevan el arca de la alianza a Jerusalén, quedó siempre en Jerusalén oculta, y se van por 70 años. Claro, muchos se fueron, pero muchos también murieron. Miles de personas murieron. Los que tuvieron la suerte, dirían algunos, de escapar del asedio, del hambre. Dice que las madres se comían los hijos unos a otros. Una cabeza de burro costaba una barbaridad de dinero, hasta que finalmente son llevados al cautiverio en Babilonia. Allí el profeta Jeremías les dijo que se afincaran, que echaran raíces, porque muchos no volverían, que el cautiverio no iba a durar un par de años, sino que iban a estar, y le dijo literalmente, 70 años en el destierro. Ya explicamos un día el motivo de esos 70 años, porque en la Biblia, sobre todo, en toda la Biblia por supuesto, pero sobre todo cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de acontecimientos finales, no hay nada casual. Los números tienen una razón de ser, los colores, los animales, las cifras que se nos dan, toda la información que se nos proporciona no es casual, no es un relleno. Por lo tanto, hay que estar muy, muy pendiente hasta del más mínimo detalle, porque todo tiene una razón de ser, una explicación. ¿Por qué 70 años en el cautiverio y no, por ejemplo, 80, o 50, o 40? Bueno, lo explicamos una vez, solamente lo recordamos, ¿vale? Cuando el pueblo de Israel entró con Josué en la tierra prometida, no con Moisés, que no entró, ellos estuvieron en esa tierra, en ese país, 490 años. Ellos habían recibido 613 mandamientos. Yo sé que a lo mejor son muchos datos y muchos números, espero que tengan memoria para retener todo esto. Yo es que ya me lo aprendí de memoria y no necesito papeles ni nada, porque ya he estudiado tanto esto y yo quiero que ustedes aprendan esto de memoria también. Después al final les haré un examen a ver si aprendieron. 613 mandamientos ellos habían recibido mientras estuvieron por el desierto, ¿se acuerdan? Vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Recibieron todo tipo de leyes. Había leyes que eran para los hombres, solamente para los hombres. Otras eran para las solteras, para las viudas, para los guerreros, para los agricultores, para los ganaderos, para el rey, para los profetas. Sí, ahí había leyes para todo el mundo. 613, ¿vale? Incluso tenían un libro, que era el libro de los levitas, que era el manual práctico para los sacerdotes saber cómo tenían que hacer las cosas en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Una de las leyes que recibieron se llama la Shemitah. Significa que cada 7 años los agricultores tenían que dejar reposar la tierra. No se podía sembrar. El Señor les dijo que si se fiaban de Dios y eran obedientes, la cosecha del año anterior iba a ser tan tremenda que iban a poder vivir tranquilos. Es decir, así como ellos aprendieron a descansar un día a la semana cada 7 días, la tierra tenía que descansar cada 7 y cada 70. Porque 70 es un múltiplo de 7, 7 es un múltiplo de 70. Nunca cumplieron esa ley. Nunca dejaron reposar la tierra cada 7 años. Por lo tanto, si estuvieron 490 años y cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra y no lo cumplieron, ¿cuánto le debían al Señor de obediencia? 70 años. 70 por 7, 490. Luego 70 años la tierra tiene que descansar. A las buenas o a las malas. No lo habéis hecho a las buenas, no se preocupen, que a las malas lo vais a aprender. Se van al cautiverio, están 70 años en el cautiverio. Sobra decir que muchos de los que fueron nunca volvieron, porque imagínate si te llevaron al cautiverio con 40, 50 o 60 años más 70 años, era prácticamente imposible volver. Muchos de los que volvieron no conocían Jerusalén, no sabían nada del templo, no sabían nada de aquella vida de los antepasados 70 años atrás. Todo el retorno lo pueden leer. Tenemos libros maravillosos en la Biblia que nos proporcionan una información extraordinaria. Libro de Nehemías, libro de Esdras, ahí tienen toda la información, cuántos volvieron, cómo se llamaban, cómo vivieron, etcétera, etcétera. Ahora bien, estando en el cautiverio en Babilonia, Daniel recibe una revelación que nunca nadie había recibido, ni siquiera Moisés. Moisés recibió la revelación de que algún día el Señor levantaría un profeta más grande aún que él y que tendrían que obedecer, que lógicamente sería el Señor. Pero Daniel sabía perfectamente que desde el momento en el que se decretara la orden de libertad del cautiverio en Babilonia hasta que viniera el ungido,
la palabra Mashiach, Mesías, significa ungido, no es un nombre, no es un nombre. Es un adjetivo que define, ¿verdad? Habla de las características de una persona. Ungido, Mashiach, hace referencia también al aceite. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue ungido con aceite, sino fue ungido con el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido directamente el Espíritu de Dios y ahí dice para lo que le ungió el Padre, ¿verdad? 70 semanas. Son semanas de años, no son semanas de días. En el calendario bíblico, y ahora acaba de comenzar hace unos días, un año nuevo. Por eso es muy importante que si ustedes están interesados en conocer lo que va a pasar en los últimos tiempos, no utilicen el calendario gregoriano, como se llama nuestro calendario, porque aparte de que fue un calendario inventado, es un calendario que no tiene nada que ver con la Biblia, y aparte es un calendario hasta que tiene errores, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es saber cómo se mueve Dios, qué calendario, qué agenda, en qué tiempo se mueve Dios, para saber, permítame la expresión, por dónde van los tiros. Y en la Biblia, en el libro de Levítico, se nos dice que habría semanas de días, que todos sabemos en qué consisten, 7 días, una semana, pero también la Biblia nos dice que el Señor inventó, por decirlo de alguna manera, un sistema de contabilizar el tiempo que consistía en semanas de años. Es decir, cada 7 años se consideraba que había pasado una semana, pero no una semana de días, sino una semana de años, ¿vale? Y el Señor le dice a Daniel, 70 semanas, luego si son 70 semanas, de años, 7 por 7, 70 por 7, 490. Te voy a decir lo que va a pasar en los próximos 400, no en los próximos, sino yo te voy a decir lo que va a ocurrir en un bloque de tiempo de 490 años. ¿Qué es lo que ocurrió con estos 490 años? Que desde que salieron del cautiverio en Babilonia, con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, hasta que entró triunfalmente montado en un pollino de asno el Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó? Si desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe se nos contaba el tiempo, uno saca el cómputo, lo puede sacar en días, en semanas, en años, como tú quieras. 483 años, exactos, matemáticos, desde que salen del cautiverio hasta que Cristo entra triunfalmente y se pone a llorar y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. Si tú supieras lo que significa para ti esta hora, este momento, esta manifestación, ¿verdad? Pero no lo entendieron. 483 años, pero acabo de decir que eran 490. ¿Cuántos faltan? 7. Desde que Cristo ascendió hasta nosotros han pasado más de 7 años, ¿verdad? Luego esos 7 años que faltan no siguen contándose después de la entrada triunfal de Cristo, porque si no ya habrían pasado. Si no ya no tendría sentido la profecía de Daniel. Separó el tiempo, por decirlo de alguna manera, y estamos en un período que se conoce generalmente como el período de la gracia, donde todo el mundo se puede convertir, donde todo el mundo puede aceptar a Cristo, pero no siempre será así. Y llegará un momento en el que esos 7 años que faltan, esa semana de 7 años, se va a cumplir. Y cada vez estamos más cerca de esos últimos tiempos. ¿Y qué es lo que va a pasar en esos 7 años? Todo lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se cumple en 7 años. Es decir, llevamos 2000 años esperando que se cumpla. Y después resulta que en 7 años se cumple todo el libro de Apocalipsis, o gran parte del Apocalipsis, que fundamentalmente los juicios que van a ocurrir en ese periodo de la gran tribulación están divididos en 21. 7, 7 y 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y sabemos lo que va a pasar cuando toque una trompeta, o cuando se abra un sello, o cuando se derrame una de las copas de la ira. Todo es lenguaje simbólico, ¿vale? ¿Sí? Ahí hay caballos que cambian de colores, ahí hay ángeles que vuelan por el cielo, etcétera, etcétera. Ahora bien, Pablo está hablando aquí, ponme otra vez el texto, de que antes de que venga el Señor Jesucristo, por deducción, por sentido común, no puede estar refiriéndose a la primera venida. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿pero qué venida? La primera no, ya había ocurrido. Ya el Señor había muerto, había resucitado, había ascendido, por lo tanto Él nos está refiriendo a la epifanía,
es decir, a la primera venida de Cristo, sino a la parausía, que es la palabra que aparece en el texto griego para la palabra venida. Es otra palabra diferente. ¿Para qué? Para que sepamos diferenciar. En español es la misma. La primera venida de Cristo, la palabra es venida. La segunda venida, la misma palabra. Pero en griego son dos palabras diferentes para que sepamos a qué venida se está refiriendo el autor o el pasaje bíblico. En ese pasaje bíblico, Pablo está hablando de la parausía, que es la segunda. Nunca la primera, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te da unos datos. Y Él te dice, con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, sigue, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Claro, siempre y cuando tengas una forma de pensar. Porque si les dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar, luego ya los tesalonicenses habían recibido una información de Pablo, su padre espiritual, el que había sido el pastor de la iglesia, para que Pablo les diga, no os conturbéis, no se pongan nerviosos, aunque reciban cartas aparentemente mías, porque ustedes saben que el día del Señor está cerca. Ahora, esa expresión, esa frase que aparece tanto en la Biblia, el día del Señor, a veces es sinónimo de su segunda venida, a veces es sinónimo de la ira que Él va a derramar durante el período de 7 años de la gran tribulación. Es decir, uno tiene que saber exactamente a lo que se está refiriendo, porque a veces cuando incluso habla del día del Señor, también se refiere al día sábado. Pero no siempre la expresión el día del Señor se refiere al Shabbat, sino que a veces se refiere a su segunda venida. Y otras veces se refiere al día en el que Él va a derramar su ira en estas naciones que hoy en día conocemos. Por lo tanto, uno tiene que leer el contexto para saber a qué se está refiriendo el autor cuando menciona la frase el día del Señor. Que me llama la atención que en algunos versículos del Nuevo Testamento a veces día del Señor aparece en mayúscula. Y aquí ahora, por ejemplo, si lo veis, aparece en minúscula. Pero fíjense el orden que Pablo enseña ahora aquí, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Y aquí tenemos que pararnos. ¿Quién no vendrá? ¿Qué es lo que no pasará? ¿De qué estamos hablando en el versículo 1? ¿De qué estamos hablando en el versículo 2? De la venida. ¿De quién? Del Señor. ¿Vale? Pues hay que seguir como los eslabones de una cadena. El versículo 1 nos da una información que tengo que retener para enterarme de lo que dice el versículo 2, y con el 1 y con el 2 me sirven para entender el 3, y así sucesivamente. Con respecto a la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a poner la definición, una de las definiciones que nos da el diccionario sobre lo que es la palabra apostasía. ¿Lo podéis ver ahí? ¿Los que están lejos lo veis? ¿Sí? Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Es decir, que si alguien era de un partido político y mañana se cambia y se va a otro partido, ha apostatado. Es un apóstata. Ay, pero eso es una palabra que aparece en la Biblia, sí, pero es una palabra de múltiples aplicaciones. Es una palabra que se puede aplicar a una persona que deja un partido y se va a otro, pero también de una persona que tenía una serie de creencias y ya las abandona porque reconoce que son falsas y entiende que hay otras verdaderas, o a lo mejor eran verdaderas y las abandona por cualquier otro motivo. En cierto sentido, todos los que fuisteis católicos practicantes, para la Iglesia Católica, nosotros somos apóstatas. Herejes nos llamaban en otro tiempo de la historia, ¿os acordáis? ¿Por qué? Porque apostatamos, porque abandonamos a la Iglesia Católica y Apostólica. Pero no porque dejamos la verdad para agarrar una mentira, sino porque Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos convenció, su Espíritu Santo nos abrió los ojos y nos dimos cuenta de que el camino en el que estábamos no era el correcto, sino que el camino no es una religión ni una iglesia en particular, sino que el camino se llama Jesucristo. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la verdad. Quiero llevarles, por favor, conmigo
a una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Saben que hace poquito yo estaba reflexionando sobre las cartas que Pablo le escribió a Timoteo, y en una de ellas, en una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, en el capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, luego volvemos a esta cita que estábamos leyendo ahora, leemos lo siguiente, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, amigo, esto lo dice el Espíritu Santo, lo dice el Señor, dice claramente que en los postreros tiempos, ¿esos tiempos cuáles son? ¿Habrán llegado ya? Porque si los postreros tiempos, los últimos días, si interpretamos literalmente la palabra, los últimos días, pues se referirán a nosotros hoy en día, ¿sí o no? Porque no eran los tiempos de Pablo, porque ya esos tiempos pasaron. No fue en la época de la Edad Media o, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en los últimos días. No sabemos cuántos siglos o milenios faltan todavía, que yo creo que ninguno. Pero estamos en los postreros días, estamos en los tiempos finales. Y dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos, gloria a Dios que no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Ya hemos leído la definición de la palabra apostasía. Uno que abandona sus principios morales, espirituales, religiosos, políticos, de la índole que sea. Algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Y cuando se refiere a la fe, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? A la fe auténtica, a la fe en el Señor, a la fe genuina, no una fe falsa, no una fe equivocada, sino a la verdadera fe. Algunos apostatarán, abandonarán la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Saben la cantidad de gente que nos escribe todavía a estas alturas diciéndonos los sueños, las pesadillas, los demonios que les hablan, que les asustan, que les cuentan cosas raras y extrañas durante la noche sobre todo? Es una de las señales de los últimos tiempos, la actividad demoníaca, cómo los demonios van a estar tratando de hacer todo lo posible por volver a arrastrar al error a mucha gente que en un principio se había interesado o que había comenzado a conocer y a caminar en los caminos del Señor. Lo dice claramente el Espíritu Santo, que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Perdonen, ¿quiénes son los que han prohibido casarse? Porque los musulmanes nunca le han prohibido el matrimonio a nadie, ni los budistas tampoco. Ni en el mundo protestante se le ha prohibido a nadie casarse. ¿A quién se les prohíbe casarse si quieren servir a Dios? Bueno, ustedes respondan. Pues esto se escribió hace 2000 años. Y Pablo dijo que en los postreros días, una de las doctrinas de demonios sería atentar contra lo más sagrado que hay, que es la familia. Prohibiendo casarse y absteniéndose de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Es que no solamente han prohibido casarse en algunos lugares que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, sino que además, por lo menos en mi época, en determinadas épocas del año se decía, eso no se puede comer, porque es pecado. ¿Saben de lo que estoy hablando? Pero cuidado, había una cosa que se llamaba la bula, que si ibas por atrás y pagabas, te daban un papel y decía, como ha pagado la bula, usted sí puede comer carne. ¿Casualidad? No, está escrito en la Biblia, que llegaría un momento en el que prohibirían casarse, un atentado contra la familia directamente, y mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria a Dios que a nosotros el Espíritu Santo nos dio la luz y nos quitó la venda de los ojos para darnos cuenta de que en cualquier época del año, me da igual si es enero, febrero, abril o lo que sea, podamos comer de todo, porque Dios ha creado todo para que nosotros con acción de gracias comamos y demos gloria y honra y gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta de las cosas que uno creía por no leer la Biblia? Pues eso lleva escrito 2000 años. Esto no se escribió la semana pasada, ni lo hemos escrito nosotros. Eso lo escribió nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Luego volvemos a la señal que nos dice Pablo, que algunos apostatarían de la fe. Antes de la venida del Señor, dice, tiene que venir primeramente la apostasía. Es decir, vamos a ver gente que conoció, que anduvo, que experimentó del don celestial, como dice la palabra, y van a apartarse, y van a apostatar, y van a renegar. Y algunos dicen, no, pero volverán. Bueno, quiera Dios que vuelvan, ¿no? Pero ahí no me da la garantía de que los apóstatas volverán. Ahí lo que la Biblia me da la información de que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, pero en ningún momento me dice, pero no pasa nada porque al final se van a dar cuenta, se van a arrepentir y van a volver. Eso no lo dice. Yo tengo que leer y decir lo que dice, no lo que no dice. No solamente vendrá la apostasía antes de la venida del Señor, sino que se va a manifestar, y ahora dice ahí, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos frases que nos dan una información extraordinaria. El hombre de pecado, el hijo de perdición. No nos da el nombre y el apellido, pero sí nos da una información acerca de su esencia, de su naturaleza, que es la maldad, el pecado y todo lo que es objeto de culto, todo lo que se llama Dios, hasta el punto que se sienta en el templo ¿de quién? De Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios, espera, no corras. El templo de Dios, ¿dónde está ahora mismo? Hay que saber interpretar la Escritura. Para eso escribí un libro de hermenéutica que lo pueden adquirir cuando quieran. Porque algunos dicen, bueno, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el anticristo, este hijo de pecado, este hombre de pecado, hijo de perdición, ¿se va a sentar sobre nosotros? ¿Se va a sentar sobre la iglesia? Claro que no. Luego, no siempre una frase significa lo mismo en todo contexto o en todo libro de la Biblia. Por eso hay que saber que en este versículo el templo de Dios se refiere a los creyentes donde mora el Espíritu Santo de Dios, y en otros pasajes, como por ejemplo este, se refiere a algo completamente diferente. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en esos tiempos, cuando se escribió la Biblia, porque yo no tengo que interpretar la Biblia con la óptica del siglo XXI, sino me tengo que poner en los tiempos de Pablo, tengo que entender el pensamiento paulino y tengo que saber a qué se refiere él en el momento en el que está escribiendo la carta a los tesalonicenses en el siglo I. Y en aquellos tiempos, el único lugar del mundo a lo que se llamaba templo de Dios o casa de Dios, ¿cuál era? El templo de Jerusalén. El único lugar del mundo que se llamó templo de Dios o casa de Dios fue en el templo de Jerusalén. Había una montaña que la fueron aplanando hasta dejarla casi así, plana completamente, y allí construyeron el primer templo de Dios, y lo construyó Salomón. Y tiempo más tarde ese templo fue completamente destruido. Y tiempo más tarde se volvió a reconstruir un segundo templo. Y también fue destruido. Y como dije en una ocasión, el mismo día, no el mismo año evidentemente, el mismo día que se destruyó el primer templo de Jerusalén, fue exactamente el mismo día en el que se destruyó el segundo templo de Jerusalén, en el mes de Tisha B'Av, el día 9 del mes Ab, que es cuando han ocurrido las peores tragedias para el pueblo de Israel. Siempre, todo lo peor
siempre ha ocurrido en Tisha B'Av, en esa época del año. A veces suele ocurrir entre los meses de agosto, julio aproximadamente, ¿verdad? Y el Señor dice a través de Pablo que este personaje se va a manifestar y una de las cosas que va a hacer es sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y hacerle la guerra a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Luego se va a meter con todas las religiones habidas y por haber. Cristianos, musulmanes, judaísmo, budismo, hinduismo o lo que sea. Porque no soporta que se le dé culto a otras cosas salvo a Él. Porque Él lo que quiere es que se le adore. Luego el anticristo, y este término, el anticristo, solamente lo utiliza Juan en sus cartas. Pablo nunca lo llama el anticristo. Pablo, como hemos visto, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después vamos a ver otro título. El único que lo llama el anti-Mesías, el anticristo, es el apóstol Juan. Y una de las características, una de las cosas que van a suceder con este personaje, con una influencia política mundial, con una influencia en lo religioso mundial y con una influencia en lo económico mundial, son los tres pilares en los que él se va a apoyar: la política, la economía y lo religioso. Esos son los tres pilares sobre los que este personaje construye su gobierno, el famoso nuevo orden mundial, que no es ciencia ficción, que ya lo prediqué hace 5 años en un mensaje que lo titulé El Nuevo Orden Mundial, que ha recibido millones de visitas para sorpresa de todos nosotros. Y ese nuevo orden mundial, la Biblia lo profetiza. Pero no solamente habla del anticristo, sino de las naciones, tanto europeas como asiáticas y africanas, que van a apoyar a este líder mundial. Lo que se pretende es tener un control de la población mundial. ¿Y cómo se puede controlar hoy por hoy? Si se levantara este personaje hoy, ¿cómo puede controlar a 7.000 millones de personas? Porque la Biblia dice que una vez había un pastor que empezó a contar las ovejas y no se dio cuenta de que le faltaba una hasta que llegó la noche, que era cuando se guardaban las ovejas en el redil y cuando se les contaba. Y era un grupo de 100 y no se dio cuenta hasta que llegó la noche. Imagínate, con 7.000 millones de seres humanos, ¿cómo se puede controlar a la gente de Europa, de África, de Oceanía? Pues haciendo algo muy fácil, que la Biblia también lo dice. Hace 2000 años lo dijo, marcando a la gente como si fueran animales. Marcándolos de tal manera, con la tecnología que existe hoy por hoy, de tal manera que en cualquier momento puede estar localizado la familia, el político, el deportista, el artista, el hombre, la mujer, la familia, que quieran saber dónde está, qué está mirando, qué está haciendo, a dónde va y de dónde ha venido. Y eso lo profetiza la Biblia hace 2000 años. Y sigue siendo todavía tema para algunas películas de Hollywood. Cuando hace 2000 años, en la isla de Patmos, Juan, el anciano, recibió la revelación de que este personaje, llamado, como también lo vamos a ver ahora, el inicuo, el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se le va a ocurrir la genial idea de poner en marcha en todas las naciones de la tierra un sistema de control que controle la economía, que controle las entradas, las salidas, todo del ser humano, de tal manera que en cualquier momento se sepa dónde está fulano, dónde está mengano, con un microchip que se puede poner hoy en día sin ningún problema. Entonces, cuando hoy en día estamos viendo en televisión o estamos escuchando cosas de las que hemos leído en la Biblia, dice la Biblia que no tenemos que sorprendernos, porque todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, o mucho de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir porque somos lectores y estudiantes de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente hay que leerlo. Se opone contra todo lo que se levanta, todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto lo hace a los 3 años y medio, un dato que les quiero dar, esto lo hace a los 3 años y medio de empezar su mandato.
Su mandato dura 7 años. Solamente, ¿eh? No vayan a pensar que el anticristo va a estar 50 años haciendo lo que le da la gana en el mundo. Solamente son 7 años. 3 años y medio una parte, 3 años y medio después, total 7 años. Y esa expresión, ese dato de 7 años, a veces aparece en el libro de Daniel como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo. O también te dice 42 meses o 1260 días. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Diferente forma de decir la misma cosa. A los 3 años y medio de su mandato, de haberse manifestado, de haberse revelado al mundo, es cuando entra en el templo de Dios, se sienta en el templo de Dios, lo profana y exige que se le rinda adoración. Claro, algunos se preguntarán o estarán pensando en este momento, pero ese templo de Dios, como se le llamaba en aquel tiempo, no existe. Es verdad, no existe, no está el templo. Puedes subir cuando quieras a las... Bueno, cuando nos dejen volar, ¿no? Puedes subir a la explanada de las mezquitas y cuando recorres la explanada de las mezquitas, que es enorme, te vas a encontrar nada más salir de una escalera que hay de madera, el único lugar de acceso para los no musulmanes, te vas a encontrar que a la salida, a la derecha, hay un edificio muy grande con una cúpula que se llama la mezquita de Al-Aqsa, donde están los famosos mártires de Al-Aqsa, los que se preparan para ser hombre bomba. Y a la izquierda está el domo de la roca, la mezquita de Omar. Y tú dices, ¿y el templo dónde está? No está por ninguna parte. Luego, lo que está bien claro es que el templo de Jerusalén, el sueño dorado de la nación de Israel por 2000 años, se va a volver a reconstruir. No les quepa a ustedes la menor duda. Y en ese templo, cuando sea restaurado, el anticristo se sienta y exige a todas las personas que le rindan homenaje, que lo adoren, que lo veneren, etcétera, etcétera. Parece ciencia ficción todo esto, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? Le pregunté una vez a un rabino judío en Jerusalén, ¿cómo se va a poder construir un templo enorme, inmenso, si primeramente se tienen que ir de ahí arriba los musulmanes y en el mismo lugar donde están las mezquitas se tiene que volver a reconstruir un templo? Es prácticamente, humanamente hablando, imposible. ¿Saben lo que me dijo? ¿Quieren saberlo? Vengan el jueves que viene y se lo digo. Me dijo, hace 70 años este país no existía. No existía Israel como pueblo. En un día, como decía la Biblia, este país se levantó y aquí estamos. Hemos venido de más de 300 naciones del mundo. Algo impensable, que en un día existiera un país. Miren, por ejemplo, los kurdos. Los kurdos llevan siglos peleando y pidiéndole al mundo un trozo de tierra y no lo tienen. Israel, que no tenía tierra, después de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, en un día se levanta y ahí está un pueblo con su nación, con su nombre, con su himno, con su bandera, con su religión y con sus costumbres. Dice, si eso pasó milagrosamente hace tan solo 70 años, ahora que ya estamos en casa, ahora que ya estamos aquí, lo de levantar un templo, eso para Dios no es ningún problema. Y le dije, pues tienes razón. Así como el Señor levantó un país, así el Señor puede levantar ese templo en cualquier momento. Por lo tanto, no tengamos ningún problema, que para Dios la palabra problema no existe. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? ¿Saben cuánto tiempo? Una vez lo dije, no sé quién se acordará. ¿Saben cuánto tiempo Pablo estuvo en esta iglesia ministrando? 3 semanas. 2 años estuvo en Éfeso. 1 año y medio aproximadamente en Corinto. En Tesalónica estuvo 3 semanas, 21 días. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, recién convertidos, yo os hablaba de estas cosas? Madre mía, pero si hay creyentes que cuando escuchan mensajes o estudios como el que estoy dando esta tarde, te dicen, hermano, yo llevo 30 años convertido y yo en mi vida
He escuchado lo que estoy escuchando ahora. Y esta gente llevaba 3 semanas convertido y Pablo ya les hablaba del anticristo, Qué nivelazo, ¿eh? Qué nivel tenía aquella gente, increíble, ¿no? Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Si hay algo en el mundo espiritual que está impidiendo que este hombre de carne y hueso, con padre y con madre, con pasaporte, que no es un demonio que sale del infierno, no es una mezcla de un demonio con una mujer y nace un no sé qué, sino este hombre literal de carne y hueso, no se puede todavía manifestar porque hay algo que lo frena, algo que lo detiene. Dice, a fin de que a su debido tiempo, ¿y quién es el que establece el tiempo? ¿Quién es el que dice, todavía no, espera, mañana? ¿Quién es el que establece los tiempos? ¿Quién es el que acota? ¿Quién es el que dice hasta aquí llegaste o hasta aquí puedes llegar? ¿Quién es el que ordena los tiempos? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Si fuera por Él, si fuera por Satanás, ya lo habría presentado en la escena mundial. Sin embargo, dice que a su debido tiempo se va a manifestar, ¿sí? Se va a dar a conocer. Como dice la Biblia de la venida de Cristo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando se dieron todos los datos y todas las características y las condiciones imprescindibles para la venida del Mesías, en ese momento nació el Señor. Mira, sus padres no vivían allí donde tenía que nacer, vivían en otro sitio. Pero Augusto César, un pagano, que no era un cristiano ni era judío, un pagano da un edicto, promulga un edicto que todo el mundo tiene que ir al lugar donde había nacido para ser empadronado. Qué casualidad, ¿no? Justo en ese tiempo. Podía haber hecho ese edicto un año después, un año antes, justo en el momento en el que estaba a punto de parir María y tiene que viajar con esa barrigota, ¿verdad?, por todo el país, hasta que llega a un pueblecito que se llama la Casa del Pan, Betlehem, Belén de Judea. Y justo estando en Belén de Judea, le entran los dolores de parto y nace el Mesías. Podía haber nacido por el camino, podía haber nacido en otro lugar, pero no podía nacer en otro lugar, porque el profeta Miqueas había profetizado 800 y pico de años antes del nacimiento de Cristo, que cuando naciera el Mesías no podía nacer en cualquier lugar de Israel, sino que tenía que nacer en Belén de Judea. Pero si viven en el norte, ¿para qué se va a pegar un viaje una mujer a punto de dar a luz de la punta de un país a Belén de Judea? ¿Para qué? No lo va a hacer nunca en la vida, pero si te obligan a hacerlo, si la autoridad competente te obliga a ir a ese lugar, tienes que ir sí o sí, te guste o no. Y esa circunstancia, ese líder político, Dios lo utilizó para mover a ese matrimonio para que María fuera a dar a luz. ¿A dónde? A Belén de Judea. ¿Qué te parece? Al poco tiempo el rey Herodes, aquel rey que no era más que un títere en las manos del imperio romano, promulga un edicto que hay que matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién se puede escapar de esto? Bueno, ya se había escapado uno. Cuando cogían a los niños y hacían así, decían, niña, este no. ¿Han visto esas granjas de pollos? Que pasan así miles de pollos y los van separando por sexo, ¿no? Pues hacían así, decían, no, niña, no pasa nada. Otra niña, no pasa nada. Niño, al río. Otro niño, al río. Una madre oculta a su niño, un bebé, por 3 meses. Tiene que ser muy complicado ocultar a un niño pequeñito 3 meses. ¿Moisés no lloraba? Me imagino que lloraría, me imagino que se nota mucho que hay un bebé en casa. Pues lo protegió jugándose la vida 3 meses. Pero al final ya era prácticamente imposible ocultarlo. Y le dice a su hija, Miriam, coge a tu hermanito y ponlo en una canasta en el río Nilo y ponlo allí y lo encomendamos al Señor y que el Señor lo cuide. ¿Te das cuenta la garantía de poner a los hijos en las manos del Señor? ¿Cómo el Señor los cuida? Pues la hermana estaba mirando y ahí se iba la canastita del niño, ahí se iba. Era como una especie de arca de Noé en pequeñito, y ahí se iba.
Y mira tú por dónde justamente ese día y a esa hora y en ese lugar se va a bañar al río nada más y nada menos que la mujer más poderosa o una de las mujeres más poderosas de Egipto, la hija del faraón. Y cuando ve la cestita con el niño, como dicen que Moisés era un niño hermosísimo, como yo cuando era pequeñito, yo era una belleza de criatura, créame, soso, antipático, como no te puedes imaginar, pero guapísimo. Ya verás, algún día te voy a enseñar fotos, ya lo verás. De verdad, no se lo creen, ¿no? ¿Vale? Tú te lo pierdes. Coge al niño y cuando hace así, dice, este no es un egipcio, este es un hebreo, porque está circuncidado. Y se enamoró del niño. Podía haber dicho, uno lo ahogaba, pero algo pasó, Dios puso en gracia al bebé y la hija de Faraón lo adoptó como si fuera su propio hijo, pero no tenía leche para amamantar al chiquillo, al niño. Y entonces, buscando, sale Miriam detrás de los arbustos, dice, yo conozco a alguien que te lo puede criar. Ya lo creo que la conocía, ¿no? Y le dice, vale, llévatelo, que me lo críe y cuando ya esté grandito me lo traes al palacio. ¿Y se lo llevó a quién? A su propia madre. Y esos poquitos años que lo tuvo, que no sé exactamente cuántos fueron porque la Biblia no lo dice, pudieron ser 4, 5, 8, 10, 12, no lo sabemos. Pero escuchen lo que les voy a decir, porque es impresionante, ¿eh? Y esto viene bien para todos los padres que tienen niños ahora en edad escolar. Se llevan al bebé a la casa de su madre, la madre lo cría y en esos poquitos años le mete la palabra de Dios en el cuerpo y le enseña y le inculca que él no es un egipcio, sino que él es un hebreo y que su pueblo está en el cautiverio, en la esclavitud, y lo educa, lo instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la madre se tomó en serio no solamente el amamantar a su hijo, el alimento físico, sino la instrucción espiritual. Y lo entrenó de tal manera que cuando ese niño, porque no era un hombre grande, era un niño, un adolescente, se lo llevaron a la hija del faraón y le dijeron, ahí está ya criado el chico. Ese niño, ese adolescente, ese joven, cuando cumplió 40 años, salió una tarde a dar una vuelta por Egipto y se da cuenta que un egipcio está hiriendo y está maltratando a un hebreo y él se le hierve la sangre porque él sabe que él también es un hebreo, aunque viva como un príncipe en Egipto. Y entonces se levanta con tal violencia contra el egipcio que lo mató. Y ahí empieza toda la historia de Moisés. Es decir, el faraón que da un edicto para matar a todos los niños, el Señor le mete al niño más importante de Egipto en su propia casa para que tú lo entrenes y lo eduques durante un montón de años. Y ese niño que tenía que haber muerto ahogado en el río Nilo, resulta que al final se convierte en el libertador de todo el pueblo de los esclavos de Israel que estaban allí y los saca de allí para llevarlos a la tierra prometida. No es para reírse, hermanos. ¿No dice la Biblia que Dios se reirá de ellos? ¿Lo habéis leído en el libro de los Salmos? Cuando maquinan cosas malas, ¿verdad? Rompamos sus coyuntas, los pueblos piensan cosas vanas. Dice, Dios se reirá de ellos, porque el que tiene el control es el Señor. Y así pasó con Cristo. Un edicto, hay que matar a todos los niños. Se le escapó. Así como se le escapó Moisés, ahora se le escapa el Señor Jesucristo. ¿Y se va a dónde? A Egipto. A Egipto, ¿sí? Y por eso dice una profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Pero la palabra hijo se emplea para el pueblo de Israel, porque Dios dice, Israel es mi hijo, pero también como una profecía de doble cumplimiento. De Egipto, el padre llamó a su hijo y lo volvió a llevar a la tierra de Israel, y ahí comienza su ministerio. ¿No es una maravilla la historia de Dios? Es impresionante, es tremendo. Pues este personaje aún no se ha manifestado, mi opinión personal.
Esto ya no es Biblia 100%, es mi opinión personal. Para mí, este personaje político ya está vivo y le queda muy poco tiempo para darse a conocer al mundo. Ya se está hablando de hacer una constitución mundial. Hace años, el jefe de los masones de Europa, que ya murió, fue el que redactó la constitución para todo un continente. Y tenemos una constitución europea. Pues se está hablando de hacer una constitución para todas las naciones del mundo. Y claro, si se hace una constitución para todas las naciones de la tierra, para muchas que lo van a acatar, tendrá que haber un líder, tendrá que haber un presidente, tendrá que haber alguien que dirija todo aquello. Y a ese alguien la Biblia le dedica muchísima información para que nosotros sepamos cómo identificarlo, qué características tiene y sepamos lo que va a ser y lo que no va a ser. Es un estudio para mí muy amplio, es un estudio extraordinario, pero quiero solamente leer unos pocos versículos a partir del versículo 7 y dar explicación de algunas palabras. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si ya la iniquidad ya está desde el siglo I funcionando y va más, a más, a más, a más, hasta el día de hoy. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Sigue. Entonces, cuando eso que lo detiene se ha quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo significa malvado, injusto. Es decir, así como Cristo fue la personificación del amor y de la verdad y de la misericordia, el anticristo es la personificación de la maldad. Toda la maldad de todos los líderes políticos a lo largo de la historia es como si se la hubieran acumulado a él. El ser más perverso, el ser más malo, más pecador de toda la historia será este personaje, el inicuo, el injusto, el malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuyo inicuo, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento significa aparición, llegada, manifestación, es por obra de Satanás. Es decir, Satanás está detrás de este personaje. Bueno, pero tendrá que pertenecer a un partido político, sí, seguro, seguro. Y tendrá que tener unas siglas. Y tendrá que pertenecer a una filosofía política, de izquierda, de derecha, o sabe Dios de qué. Sí, pero detrás de esas siglas, detrás de ese partido, este personaje tiene el aval y tiene el respaldo, nada más y nada menos, que de Satanás. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Luego, tenemos que tener un discernimiento espiritual tremendo, porque este personaje, con un carisma alucinante, des en cuenta que es la última oportunidad que le queda al diablo, la última, ya no tiene más. Lo intentó con este, con el otro, este es la última oportunidad que le queda al diablo para decir, venga, ahora o nunca. Por eso lo apoya, lo respalda, lo avala, y le permite hacer señales, prodigios, milagros, que es lo que a muchos les gusta, pero ojo, no son milagros que hace Dios, son milagros que los hace por la unción satánica, diabólica, que le respalda. No queda nada, Increíble. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvo. Es decir, ¿quieres creer en la mentira? Esto es lo que hace Dios. Te lo voy a explicar así de fácil. ¿Quieres la mentira? ¿Rechazas la verdad? ¿Te recreas en tu soberbia y en tu orgullo y en tu maldad y en tu pecado? Pues toma, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Quieres ser engañado? ¿Quieres seguir amando y agarrándote a la mentira? Pues toma el más mentiroso de la historia para ti solo. Por eso dice que para los que se pierden, para ellos será como un premio, para ellos será como un regalo. ¿Por qué? Porque por fin tenemos al que queríamos. Nos hace milagros cuando estamos enfermos. Hace prodigios y maravillas como ningún político en la historia de la humanidad lo ha hecho. Es carismático. Tiene de todo habido y por haber, y la gente le va a seguir y le va a terminar adorando.
Y todo eso está profetizado en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a comenzar a ver cada vez más cambios, más cambios. Mira, del 14 de marzo a hoy el mundo es otro. Cuando nosotros empezamos el 2020, nos encontramos con un mundo los primeros meses completamente diferente al mundo que estamos viviendo en este momento. Totalmente diferente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Cuando tuvimos el año pasado el programa aquí de especial, el domingo aquel por la tarde, ¿se acuerdan? Que creo que fue de la época de los años 20 o 30 o 40, ¿se acuerdan aquel? Con el trencito que hicimos aquí arriba, ¿se acuerdan aquellas imágenes? Pues este año no vamos a poder celebrar nada en la iglesia, evidentemente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, cuando nos hacíamos las fotos con las maletas, aquellas viejas que alguien trajo, y Daira y Alexi que las habían traído, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que unos pocos meses después íbamos a tener que cerrar la iglesia? Y durante semanas y semanas no íbamos a poder venir al culto. Cuando para nosotros el venir a la iglesia es lo más normal del mundo, ¿sí o no? Pero si hay gente que viene del sur, hay gente que viene de lugares distantes. ¿Por qué? Porque para nosotros la iglesia no es el ir y cumplir con un ritual, sino es donde están nuestros amigos, donde nuestros hijos conocen a otros niños, donde pasamos horas de nuestro tiempo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros el año pasado o a principios de año que íbamos a tener que venir al culto y hacer una lista para ver si me dejan o no me dejan ir al culto? Y con mascarillas que parecemos medio fantasma. ¿Quién nos iba a decir a nosotros todo esto? Pues es la realidad. Es decir, que de marzo a ahora el mundo es otro. Pero ¿saben qué? ¿Y es que no van a venir más cambios? ¿Es que ya ahora en diciembre ya todo se arregla? Ayer decía un experto, claro, yo no sé si son los expertos que dice que el gobierno tiene, o no sé qué experto es, pero dijo que esto no va a volver a lo que era antes hasta finales de 2022. ¿Qué les parece? Yo no sé si va a volver a la normalidad o no, pero yo lo único que sé es que según nuestra Biblia, las cosas se van a ir dando cada vez más rápidas, porque lo que ha ocurrido en estos pocos meses no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad. Es decir, antes se tardaba 1000 años en conseguir algo, y hoy por hoy, en una semana, en un día, cambia el mundo radicalmente. Luego la iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy, es una iglesia completamente diferente a la iglesia de hace 5, 6, 7 o 10 años atrás. Los cultos, el ambiente, los cultos de jóvenes, los campamentos, todo ha cambiado radicalmente. Y en el mundo espiritual, porque lo natural, que he dicho yo siempre, lo natural es un reflejo de lo espiritual. Así como todo está cambiando por fuera, todo está cambiando por fuera, ¿verdad? En el mundo espiritual están cambiando tantas cosas. Los ángeles, los principados, las potestades, los demonios se están posicionando en los países, en los territorios que saben dónde va a haber movida, y está habiendo una revolución en el mundo espiritual. Por eso les quiero compartir, hermanos, que ahora este mes vamos a editar otro libro más de demonología para conocer el mundo espiritual, para que nosotros no seamos ignorantes en cuanto a los cambios en el mundo espiritual que se están dando. Porque os puedo asegurar de que los demonios están como revolucionados, pero también la parte de Dios también está tomando posesión. Porque en los últimos tiempos vamos a ver mucha maldad, pero paralelamente con esa maldad también vamos a ver como el remanente, no todo a nivel general, sino el remanente fiel de hermanos, de creyentes que aman al Señor, se van a despertar y van a volverse ¿a qué? A la palabra. Volver a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos toda esta y más información que ustedes saben que nos viene muy bien para estos tiempos. Por eso yo creo que es bueno también enseñar en las escuelas dominicales a los niños cosas sobre los acontecimientos finales, para que sepan que todo lo que está ocurriendo no es producto de la casualidad, sino que la fe de papá y mamá y lo que se enseña en la iglesia es la verdad, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos en esta noche al Señor y le pedimos mucha sabiduría y memoria para retener todas estas cosas y darnos cuenta de que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos de cambios? Pero ¿saben qué, hermanos?
tiempos donde vamos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios, y eso tiene que traer un regocijo a nuestra vida como nada en la vida. No hemos sido engañados ni equivocados. La palabra de Dios que hemos leído durante años y predicado de ella durante años se está cumpliendo de una forma tremenda delante de nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar. Y me gustaría pedirles a todos ustedes un favor, si se puede llamar así. Hoy hablaba con el pastor Antonio Panocchia de Milán. Muchos de ustedes lo conocieron cuando lo tuvimos aquí en un retiro, ¿se acuerdan? Llevan un año buscando un salón para la iglesia. La iglesia en la que están es un peligro reunirse en ella. De hecho, ya prácticamente ni se están reuniendo físicamente en la iglesia, sino todo es prácticamente a través de Zoom y a través de internet, porque están en un local donde el edificio es muy viejo y todo el techo de la iglesia se ha estado cayendo. Ya se ven los hierros de la iglesia, los hierros del techo, y todo está apuntalado con madera y con muchos puntales, y es un auténtico peligro el estar congregados en esa iglesia. Llevan un año buscando iglesia. Cuando encuentran un local que supuestamente es el correcto, le dicen, no, si es para una iglesia no se lo alquilamos. Esto no porque no sé qué, lo otro no porque no sé cuánto, este no tiene calefacción, y allí donde ellos están hace mucho frío, y una iglesia sin calefacción te puede morir de frío allá adentro. Hoy, hablando con él, dice, hemos encontrado un local extraordinario. Hasta hace 15 días era un salón de baile, una especie de discoteca. Pero ¿saben lo que está pasando? Que están cerrando un montón de lugares donde hay calefacción, donde hay aire acondicionado, donde están las puertas de emergencia, donde está todo acondicionado para no molestar a los vecinos, y han encontrado un lugar extraordinario. Han hablado con los dueños y el sábado le van a dar una respuesta si les alquilan o no el local. Me ha pedido que por favor lo diga a la iglesia para que oren de aquí al sábado, porque por lo visto tenía que haber ido el lunes una persona a ver y alquilar ya el local y se enfermó y no apareció. Entonces ellos aparecieron al día siguiente y el dueño le dijo, bueno, en principio hay una persona que quería alquilarlo, pero como no apareció, vamos a negociar con ustedes, pero de aquí al sábado, si me contesta el primer señor, él tiene prioridad y se lo alquila a él en vez de a ustedes. Bueno, yo pido que Dios haga un milagro y que haga su voluntad. Los hermanos necesitan urgentemente un local. ¿Tenemos las fotografías? Me mandó unas fotografías para que ustedes lo vieran. Ese es el local que ellos han visto. Un local precioso. Todo el suelo de parqué, muy bonito, amplio, nuevo, con salidas de emergencia. Miren qué salón tan bonito. Miren qué salón tan hermoso. Con aparcamientos, con todas las medidas de seguridad que tienen que tener. Hermanos, vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que por favor le conceda a nuestros hermanos, al pastor Antonio Panocchia, este local que tanto lo necesitan. Por favor, oremos, clamemos por nuestros hermanos para que el Señor les conceda este regalo. Aleluya. Yo quiero pedirle a Cordy, por favor, que nos dirija en oración. A Elena. Ustedes dos, por favor, vengan para acá las dos. Por favor, vamos a orar, toda la iglesia orando al Señor. Clamamos al Señor para que el sábado el pastor me llame y yo el domingo les pueda comunicar lo que el dueño ha decidido. Vamos a orar para que el Señor haga un milagro. Aleluya. Oramos al Señor en esta tarde. Todos orando, todos clamando al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Ay, mío. Sí, Señor mío. Gracias, Señor Jesús. Jesús. Que podemos acercarnos a ti, Señor mío. Sabemos que tú tienes todo bajo control. Tú nos amas de todo corazón y conoces esa iglesia en especial, Señor mío. Han sido fieles, te han seguido, Señor. Han estado así manteniéndose unidos, Señor. Gracias por esa iglesia preciosa, por el pastor, Señor.